Amigos y hermanos en Cristo Jesús, es para mí un honor llevarles un mensaje más de la palabra del Señor. Ahora bien, saludamos a todo el mundo, a donde quiera que se encuentre, Estados Unidos, México, Suramérica, que serían países como Argentina, Chile, Perú, Ecuador. Hay diferentes países en los cuales están sintonizando nuestro programa, y en España. Le damos gracias a todos aquellos que en México, Estados Unidos, vuelvo a repetir, y en el mundo entero están con nosotros en sintonía. Gracias. Dios les bendiga. Vamos a comenzar un mensaje más de la palabra de Dios. Vamos a estar viendo acerca de la autoridad del Señor Jesucristo. Y si algún mensaje ha quedado inconcluso, me gustaría que me sepan disculpar, porque hemos estado mirando, que hemos estado hablando de muchas cosas, pero hemos estado dejando por un lado lo que es Jesucristo en los 4 evangelios. Es por eso que voy a seguir hablando acerca de Jesucristo y después vamos a entrar en otros temas, pero siempre nuestro cristocéntrico debe ser primero. Así pues, vamos a ver acerca de la autoridad. La autoridad, usted sabe que empieza desde el comienzo de la creación. Dios puso todo en su orden, lo diseñó, le puso color, le puso belleza, le puso él todo el toque que necesitaba su creación. Todos nosotros y los animales del campo, domesticados, los animales del mar, también las aves de los cielos y cuánta cosa existe. Vemos el firmamento, vemos las nubes, vemos las estrellas, el sol, la luna, y vemos cuántos luceros existen en el firmamento. Pues todo eso fue diseñado por la autoridad de Dios, por la autoridad y el poder de Dios. Ahora, la autoridad y el diseño de Dios no solamente se enfoca en ello, se enfoca primeramente en que Dios primeramente acunó al hombre. Primeramente lo trajo de su mano, en su regazo, pero después tuvo que delegarle trabajo. Y en este caso, Adán fue el primer creado al que se le dio también responsabilidad y trabajo, para no estar de ocioso, ¿verdad? Porque recuerde, cuando Dios hizo a Adán, todas las cosas ya estaban creadas. Ya nomás lo puso a él para que disfrutara de todo lo que ya había creado primero. En el 6º día, dice la palabra, lo creó a él. Ahora, cuando vamos a ver la autoridad de Dios, vemos el principio y vemos cómo él le da consejos a Adán. Entonces, la autoridad de Dios no solamente se basa en tener un ayo o ¿qué puedo decir? Un ayo también es un maestro, pero también yo pudiera decir que en Dios no está con un palo para estarle pegando a la gente, no. Lo que sucede es que Dios con palabras amorosas trae al individuo, con consejos, con Dios mismo le enseña cómo hacer las cosas. Dios le muestra el camino a través de su Sagrada Escritura. Dios le muestra lo bueno y lo malo, hacia dónde el ser humano debe de caminar. O a la izquierda irá contra Dios. ¿Por qué? Porque dice que hay desobediencia. Okay. No quiere decir que la mano izquierda o algo. No, significa que Dios le dijo a Moisés y le dio las leyes a ellos y le dijo que el que caminara rectamente iban a ir, como dice, a la derecha de Dios. Y todo, es más, la profecía en el libro de Revelación dice que Dios apartará a los ¿cómo se llama? A los animalitos como los cabritos y todo esto. ¿Por qué? Porque está enseñando acerca de que Él, aquellos que le obedecen, los pondrá a la mano derecha y a los cabritos rebeldes a la mano izquierda. Entonces, como vemos, pues Dios delega autoridad al hombre, pero primero lo trae con consejo, con enseñanza, que disfruten de la plenitud del amor de Dios. Pero también Dios es autoridad. Dios marca su autoridad
a través de lo creado, a través del diseño, a través de la autoridad. Por eso tenemos leyes, por eso tenemos gobierno de leyes. ¿Por qué? Porque de Dios viene la autoridad. Cuando aquí en la tierra se aplica la ley, se aplica en base a lo que Dios ordenó que se hiciera. Cuando la ley se corrompe, entonces ya Dios tiene que juzgar eso, porque la ley tiene que ser, la ley es recta, la ley es deliciosa, dice la palabra de Dios, que es como la miel del panal. Pero, ¿por qué la autoridad de Dios y la ley de Dios se hace tan pesada en el ser humano? Porque el ser humano es rebelde, porque el ser humano dice, yo no quiero que me manden, yo me mando solo. Y no están mirando que cuando habla así, lo que está hablando es la carne rebelde, el pensamiento rebelde, el corazón rebelde. Y por ende, ¿quién fue el primero que se rebeló en el cielo? Fue Satanás. Entonces, cuando la gente se rebela contra lo establecido de Dios, se está rebelando contra Él. Y al rebelarse contra Él, entonces, está obedeciendo a Satanás, que es el primer rebelde. Ahora bien, entonces, viendo pues que la ley es buena y es deleitable como la miel del panal, entonces vemos pues cómo comienza San Juan 5, hablando de la autoridad del Hijo, que es Jesucristo. Dice, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. O sea, el Padre delega la autoridad al Hijo. El Padre manda al Hijo a este mundo. En la preexistencia Él es Dios, Jesucristo. Y en la humanidad viene a ser humano y trae la autoridad del Padre, pero Él obedece la autoridad del Padre. Pero cuando dije pero, estoy mirando un punto muy importante que dice que Él nunca tomó de sí mismo, Él mismo hizo una limitación. Siempre le dio la gloria al Padre y siempre obedeció al Padre, tomó la autoridad que le fue dado, pero Él mismo puso medidas para Él mismo. ¿Por qué? Porque Él venía a hacer la voluntad de Dios en forma humana. O sea, Él no tomó más allá de la autoridad que le correspondió hacer como Dios hombre. Bien, entonces Él les está explicando a las personas cuando Él sana a la hija de un noble y da tanta explicación, y cuando le dice al paralítico, toma tu lecho y anda, entonces a toda esa gente Él está diciendo estas cosas. Dice, mira, le dijo al paralítico, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces este es el diálogo que Jesucristo está teniendo con esta gente. Pero por eso les explica que lo que Él ve hacer del Padre, el Padre le ha delegado autoridad para que lo haga Él. Ahora bien, dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Entonces estamos viendo la obediencia de Jesucristo, que en la obediencia está la autoridad. Cuando obedecemos a Dios, Dios nos delega autoridad, pero una autoridad bajo sumisión de Dios. Ahora bien, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces, dice que el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida. Recordemos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los sepulcros se abrieron, dice la palabra, se abrió un sepulcro cuando aquella mujer llevaba a su hijo a enterrar y era el único sostén que ella tenía. Dios le levantó a su muerto. ¿Cómo? Bueno, dicen que ¿cómo se llama?
dice que el muerto tocó los huesos de Elías. Y entonces resucitó el muchacho. ¿Qué pasó? El muerto lo tiraron a un lado cuando estaban abriendo el hoyo de la sepultura para enterrarlo. Pero da la casualidad que ahí estaba cerca el profeta Elías, enterrado. Y unos vándalos dice que iban por ahí y ellos dejaron el féretro y salieron corriendo. Y entonces los huesos de Elías toparon con el muerto y el muerto resucitó. Entonces podemos ver pues la resurrección de los muertos. Pero también vemos que Jesucristo les dio vida también y los resucitó. Vemos la hija de Jairo, dice que estaba muerta y él nomás le dijo, levántate niña, y se levantó inmediatamente. Entonces estamos viendo que todo esto es en base a la autoridad del Hijo. El Padre le delega autoridad. En el tiempo del Padre, en el Antiguo Testamento, Enoc fue llevado, dice, por Dios. Lo raptó, o sea, lo llevó Dios a Enoc. Entonces vemos la autoridad, cómo tiene el Padre autoridad de poder hacer semejantes cosas. Ahora bien, y esto es lo mismo que va a pasar en el futuro, cuando Jesucristo venga en las nubes y levante su iglesia. Y los muertos van a resucitar primero, muertos cristianos, no cualquier muerto, va a ser muerto cristiano. Porque dice que ellos duermen en el sepulcro ahora para ser levantados y los que están en la tierra subirán como subió Enoc en la presencia del Padre. Bien, entonces, ¿qué sucede? Vemos pues que el Señor mismo, teniendo esta autoridad, les está hablando de esta manera. Porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo. Entonces, vamos a estar viendo pues, dice, que Él levanta a los muertos y que Él también no juzga a nadie, pero que el Padre dice, porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio se lo ha dado al Hijo. O sea, ¿cómo es que Jesucristo toma la autoridad de Hijo para poder juzgar? Y el Padre le delega toda esa autoridad, porque cuando Él cumplió, Jesucristo vino a cumplir bajo la autoridad del Padre, a morir en la cruz para podernos salvar. Entonces, cuando Él nos salva, nos da vida, porque a través de su sacrificio nosotros venimos a cambiar nuestra posición de ser esclavos del diablo, esclavos del pecado, esclavos de la carne. Venimos a tener vida ahora y Cristo mismo nos da libertad y nos quita las cadenas de esclavitud que teníamos a través del pecado, que Satanás nos tenía atrapados ahí. Y todavía dice, y muertos en el pecado. Ahora Cristo dice, vida abundante para el que cree en Cristo Jesús. Y dice que por eso se le ha dado a Él que Él tome el juicio del hombre. ¿Por qué? Porque Él enjuiciará a la iglesia, pero el Padre enjuiciará a los paganos. Bien, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, ¿qué dice? El que no ama a Jesucristo, el que no honra primeramente al Padre y lo ama, pues no puede amar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo, no existe ese amor en las personas, solamente un amor ficticio, de boca, de labios, pero ¿y de corazón? ¿Cómo es eso? Dice que tenemos que confesar a Cristo con nuestros labios, pero amarlo con el corazón, con el alma. Entonces, cuando esto sucede, es como podemos honrar y amar al Padre, y el Padre nos delega también la autoridad de poder amar a Jesucristo a través de haberle aceptado a Él. De otra manera, no podemos nosotros decir que amamos a Jesucristo cuando eso es mentira. Eso es puro bla, bla, bla. Hay que nacer de nuevo. De cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice, el que oye mi palabra, con el oído se oye, y que cree, dice, con el corazón se cree, va a tener vida eterna, dice, y no va a venir a condenación eterna, porque ya no va a ser esclavo del diablo ni del pecado. Por eso va a tener
dice vida eterna, mas ha pasado de muerte a vida, porque estando en delitos y pecados se está muerto, no hay vida. Las personas caminan, las personas hablan, las personas corren, las personas se sonríen, pero no hay vida en ellos, solamente es una vida vegetal. ¿Por qué? Porque no existe la vida de Dios. Y al no nacer de nuevo bajo el poder de Dios, del agua y del Espíritu, no puede la persona adquirir esos ríos de agua de vida que van a correr dentro de su ser para ser una persona diferente. Porque la persona que está bajo delitos y pecados, está muerto en el pecado, siempre está haciendo lo malo en todo. Nunca está haciendo nada de bueno. Y si algo de bueno hace es porque hay raciocinio en él de poder entender que está mal lo que está haciendo. Pero una cosa es entender y otra cosa es hacer lo bueno. Dice, de cierto os digo, viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Cómo es que van a oír la voz del Hijo de Dios? Porque la autoridad de Dios va a estar en ellos, porque ellos solamente duermen en el sepulcro. Entonces oirán la voz de Dios y se levantarán de sus tumbas y se levantarán e irán a la presencia de Jesucristo, que estará en las nubes esperando a su pueblo. Tanto vivos que estén caminando en la tierra, cristianos, como muertos cristianos que ahora no están con nosotros, pero que duermen en los sepulcros. Por eso dice que oirán su voz, porque nomás están dormidos. Ahora dice, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Dios es vida, el Padre es vida. Dios habita entre los vivos, no entre los muertos. Porque en los muertos, dice, no habitará la presencia de Dios. Pero en la presencia de los vivos, que es su iglesia, ahí sí habita Dios. Dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Él va a juzgar al pueblo, Él va a juzgar a la iglesia, pero el Padre le toca juzgar a los impíos. Dice, no maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Esto cuando dice todos, todos es todos. Quiere decir que van a oír la voz todos los cristianos que estén muertos, y vamos a ver eso de todos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí está la contestación. Cuando dice que saldrán todos, aquí ya está diciendo el plural de que cuando ya venga el juicio de Dios, entonces Dios sacará a los muertos que ya estaban condenados por el pecado, los sacará. Oirán la voz también de Él. ¿Por qué la van a oír? Porque Dios volverá a poner, así como los muertos en Cristo que se levantarán, le volverá a poner carne va a traer su espíritu a ellos y se van a levantar, la misma carne se va a volver a hacer sus cuerpos de ellos. Entonces todos, unos para resurrección y vida eterna y otros para muerte eterna de condenación en el lago de fuego. Por eso los dos grupos sí se van a levantar, pero uno para ser bendecido y otro para recibir la condenación eterna. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Dice, porque Él dice lo que oye, hace y juzga. Dice así, y no busca su voluntad, sino la del Padre. Glorificar, honrar la autoridad del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero.
Dice, otro es